¿Qué preguntas nos habitan como sociedad? Soy Etel Valladares. Bienvenidos a Entre Voces, el podcast donde las inquietudes encuentran análisis. Soy Ezra López. Cada semana exploramos lo social, lo humano y político. ¡Comenzamos! El mundo que despertó en 2026 y es justamente interesante, ¿no? Porque llevamos, ¿cuánto? 40 días, 40 y tantos días del 2026. Llevamos 40, creo ya. Vamos para los Más o 40. menos En por ahí. 20, ponele la otra semana, creo que llevamos 40 días de este 2026. Y es que hay años que entran pidiendo permiso y hay años que derriban la puerta. Si a mí me lo preguntan de manera Oh, por directa, Dios, por el Dios. 2026 pertenece de manera clara a la segunda categoría. Y es que eso es muy interesante. Mira, retomando lo que hablábamos ayer, se nos dijo que al salir de la pandemia vendría la calma y cuando eso falló, todos empezamos a apostar por muchos ciclos electorales entre 2024 y 2025. Yo no sé si sabías, pero fue un experimento democrático sin precedentes. La mitad de la población mundial, desde India, Unión Europea, México, Estados Unidos y Honduras, acudió a las urnas en un lapso de 24 meses. Es decir, tuvimos un Todo el mundo cambio cerró cambios y empezó, o sea, entre cerraron eras y 2024 empezaron y otras. 2025, sí. Entre 2024 y 2025, digamos, un cambio de regímenes de gobierno en, en un alto porcentaje de los países a nivel mundial. Y de ahí se nos prometía o creíamos que saldría un nuevo consenso, un reinicio del sistema. Sin embargo, el 2025, diría yo que lo que nos dejó al instalarse todos estos gobiernos, no fue necesariamente una resolución, sino algo que llamaríamos resaca histórica. Mira que esto es interesante. ¿Qué te dan las resacas? Dolor de cabeza, ¿va? Y muchos malestares. Mucho malestar, externamente mucho malestar. Y eso tiene que ver porque descubrimos de la manera más dura, digamos, que el voto no necesariamente está deteniendo el tema de la inflación global, que los discursos de campaña no necesariamente están frenando el fuego cruzado a nivel geopolítico, ni tampoco el desplazamiento climático, que es un tema que, que se incrementa y se erosiona, y que las viejas instituciones globales se han convertido en unos museos carísimos de la diplomacia que también está en crisis, ¿no? Y esas policrisis, que ayer hablamos un poco de eso, dejó de ser un término de politólogos para convertirse en el costo de nuestra canasta básica y en el origen de nuestros insomnios. Entonces, fíjate que eso que te estoy diciendo es interesante porque despertamos con un 2026 diferente, sin periodo de gracia. Yo te preguntaría y te diría así para que, y también que la gente nos diga, cuando hicieron la transición entre el 31 de diciembre de Diciembre. 2025 y el 1 de enero de 2026, ¿qué pensó Ethel? ¿Qué se imaginó Ethel? ¿Y qué pensó el resto de nuestra audiencia? ¿Verdad? De lo que podría traer este año, dices tú, ¿cuál fue mi esperanza o mi Sí. visión? ¿Cuál fue tu idea de ese cambio de año? Porque para mí el cambio de año es la oportunidad no solo de tomar nuevos retos, de nuevas miradas, pero digamos que también viene de alguna manera con un viento de esperanza, ¿no? Ok, voy a empezar por lo primero. Creo que muchas personas se van a identificar conmigo. Del 2025 veníamos de un año de extrema fatiga mental, era por lo que decías tú. Tal vez se cerraba una era en diversas partes del mundo, en diversos países, eras políticas, conflictos que también estaban ahí y que nos siguen acompañando. Por primera vez en mi vida, no sé si esto le va a generar a alguien alguna complicación o malestar, en mi opinión, no la tienen que compartir. Por primera vez en mi vida dije yo, este año no voy a llenarme de expectativas, voy a trabajar mucho, pero me preparo para lo peor. Definitivamente yo entré al 2026, no es que sea negativa, pero dije,
cualquier cosa puede pasar. Y lo único asegurado que puedo tener es la sensación de que lo peor va a pasar. Entonces, no es algo que tienen que compartir conmigo, pero creo que también era producto de la fatiga, ¿no? Principalmente cuando me hablas de sociedad, de la fatiga democrática que vivió Honduras, la fatiga democrática del mundo, la crisis de confianza, Israel, cosas que iban a despertarse, como el tema de revelaciones narrativas digitales culturales. Yo por primera vez decidí no esperanzarme algo bueno entre 2026. Y fíjate que tiene sentido lo que dices porque justamente hemos visto el tablero global sacudirse de una manera impresionante. Desde operaciones militares en Sudamérica que resucitaron la doctrina Monroe, que para los que no saben, la doctrina Monroe es una política de los Estados Unidos de intervención muy Ya fuerte en la consolidada, región, ¿no? Ya ya casi consolidada, consolidada. y si bien construida hace muchísimos años, si no estoy mal, siglo XIX, traída de regreso al siglo XX y ahora retomada en el siglo XXI. Y justamente, pues con una doctrina Monroe reactivada, apagones digitales y autoritarios en Medio Oriente y En Medio advertencias Oriente. muy, muy sombrías sobre foros económicos donde el mundo ha decidido reemplazar la Archivos cooperación, revelados, archivos escándalos. revelados, escándalos y inestabilidad que no es una anomalía temporal, es decir, no es un síntoma pasajero, sino que pareciera que es el sistema operativo del mundo en 2026 y probablemente para los siguientes próximos eh, años. Y justamente de este contexto, y todos dirán, ¿por qué nos están diciendo todo esto? Es porque una de las preguntas que nos convoca hoy es que no es cuándo volveremos a la La normalidad, sino normalidad. más bien cómo aprendemos a navegar y a sostenernos y a recuperar nuestra agencia ciudadana en esta arquitectura del caos, ¿no? Y eso es un poco lo que vamos a transitar en el programa de hoy de Entre Voces. Y esa es la pregunta que nos habita. ¿Cómo transitamos en 2026 este mundo del caos, el mundo que despertó en 2026, que definitivamente es muy diferente o ha cambiado con mucha rapidez y ha convulsionado y está reconfigurando el poder, reconfigurando las sociedades en muchos sentidos, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a intentar hacer hoy, ¿no? A intentar enfocarnos en diseccionar ese arranque o empezar a desmenuzar, como cuando hacemos arroz con pollo, que tenemos que tener un pollo muy bien triturado Claro, para bien asegurar triturado. que nos funcione. Y para no perdernos en esa radiografía que vamos a hacer, vamos a utilizar tres paradas interesantes, Ethel, que vamos a analizar. Son 3 estaciones para entender el mundo al mundo al que despertamos en 2026. Ok. 3 estaciones. Una primera estación, que es la capa social, donde vamos a analizar cómo nos estamos comportando en términos colectivos. Hablaremos de cómo funciona el tema de la cohesión ciudadana y el colapso de esa cohesión, cómo hay una sobrecarga de la información. Ayer ya hablamos un poco sobre eso. Y pues cómo se siente leer las noticias para entender justamente, pues obviamente cómo se está sobrecargando de información y cómo genera una molestia digital y un mecanismo que Claro. también puede ser desmovilizador políticamente, ¿no? Esa es otra de las capas. Y luego vamos a hablar un poco de esta capa de emociones, que no es hablar del tema de salud mental. Quiero plantearlo y quiero ser muy franco. Lo que vamos a hacer ahí es entender el tema de el enfoque político de las emociones del momento. Vamos a traducir todo ese desgaste, esa ansiedad, ese cinismo eh, que sentimos cuando vemos el mundo y cómo este tema se convierte en un campo de batalla político, porque las emociones se desbordan, hay muchas situaciones. Honduras creo que ha sido un muy buen ejemplo de cómo las cosas se han transitado. Pasamos una transición de gobierno muy compleja, unas elecciones muy difíciles,
con Yo muchas creo que las más aristas en el difíciles medio, de la de historia las más democrática difíciles. reciente. Yo creería que es muchísimo Sí, más compleja que la de 2017 y eso es decir bastante. es decir, Eh, bastante. entonces, pero más allá de eso es entender todo esto en un contexto más amplio y vamos a cerrar un poco con la capa de poder y de reordenamiento. Y ahí que vamos a ver, vamos a analizar quiénes están moviendo los hilos en esta era de competencia, eh, cómo el multilateralismo, que para los que no saben qué es el multilateralismo, es este proceso en el que los estados se relacionan en conjunto, no solo entre dos, Ujú. sino en grupo, Ya van haciendo y como cómo el el, grupito, como el team, por ejemplo, el grupo de La Paz, que por ahí vi que estaban armando en el norte y que sí, estaban agarrando pero a sus digamos, partidos y ajá, y es esta lógica de cómo el multilateralismo, que el mejor ejemplo de multilateralismo es las Naciones Unidas, ha entrado en un estado de coma fuerte. ¿Y qué significa para América Latina estar atrapado en medio de este reacomodo de poder de superpotencias, ¿no? Entonces, la idea es no romantizar la crisis, tampoco darles recetas para salir de ahí para mágicamente, salir ¿no? de ella, sino vamos a analizar el mundo como está hoy y cómo estamos enfrentándonos a él. ¿Qué te parece estas miradas que vamos a hacer el día de hoy? Quiero tus, como dicen, tu evaluación de este camino y esta ruta que vamos a transitar hoy. Bueno, mira, para empezar, como te dije, la fatiga democrática es evidente como periodista a la que yo veo el mundo hoy. Es un tema muy complejo para poder desmenuzarlo. Como dices tú, hay que tomar el tiempo, como quien se está cocinando un pollo de verdad, un verdadero arroz con pollo. Pero partiendo del mundo que despertó en 2026, la fatiga también y el decir yo no me siento tan positiva respecto a lo que vaya a abrazar este año. No puedo decir lo que vaya a pasar porque el 3 de enero estaba tranquila y de repente tenía un presidente, bueno, dictador, no sé lo que sea, alguien se llevó a un líder y lo puso a medianoche en Estados Unidos, rumbo a Estados Unidos. Hemos visto muchas cosas, el tema, por ejemplo, que me he sacado de mí de quicios, por el tema periodístico que te toca investigar, archivos no quiero decir la palabra, ¿verdad? Que empieza con P y termina con A, porque nos van a banear aquí, me abruma porque es una realidad en la que si bien es cierto, Esras, antes el mundo lo dividíamos en teoría entre las personas lógicas y las personas que hacían teorías de conspiración, pero resulta que las teorías de conspiración nunca fueron conspiración, que hoy son la realidad de muchas cosas que estamos viviendo. Entonces, desde ahí yo quisiera que habláramos sobre ese tejido social del mundo en este momento, Erra, como politólogo que tú eres, cómo habitamos un mundo que nos parece que se está reconfigurando, pero pareciera que nosotros no estamos, pareciera que es un mundo de gente poderosa, de extremos multimillonarios o de ideas radicales, ¿verdad? En el que a veces no nos sentimos parte. Sí, y es que realmente los eventos registrados en estos primeros días del año y lo que va casi el primer mes y medio, estamos a nada de que sea el primer mes y medio de Del año. 2026, revela que este sistema global, digamos que está abandonando la línea del orden liberal que había configurado desde el final de la Segunda Guerra Mundial ya hace varios años, a finales de los 40, sí, de los 40, justamente, y está pasando en lo que algunos ya analistas llaman transformación sistémica global. ¿Y qué es una transformación sistémica global? Es cuando los diferentes países, pero también las estructuras del poder, de las sociedades, se empiezan a transformar y empiezan a cambiar de lo que conocíamos a algo que es totalmente nuevo y es diferente. Y en esta nueva reconfiguración o paradigma, porque así lo llaman los politólogos y los internacionalistas y otras ciencias sociales, hablan de paradigmas, temas de seguridad nacional, autonomía estratégica y psicopolítica son
eh, elementos claves del ejercicio del poder. Es donde justamente se están centralizando estos nuevos ejercicios del poder. Y el mundo está caracterizado por un desorden, por una incertidumbre que ha dejado de lado este enfoque más que ya conocíamos y funcionaba hacia una sociedad un poco más colectiva, ¿no? Y entonces ahí es donde entramos a empezar a analizar esta primera capa social, ¿no? La estructura del primer trimestre de 2026, donde los consensos que sostenían la estabilidad entre los estados, es decir, los acuerdos que se habían establecido entre los gobiernos, Los empiezan arreglos a comunes, convulsionar. comunes acuerdos, Comunes acuerdos como las negociaciones, convenciones internacionales que rigen la forma en que los estados se relacionan, principios como la soberanía soberanía, de los ujú, pueblos, autodeterminación, autodeterminación, sí. etcétera, se manifiesta ya de una manera diferente, ¿no? Donde hay una incapacidad de las instituciones eh, también para procesar las demandas de una población que está hiperconectada, pero socialmente atomizada, es decir, que está sufriendo ahí un contexto de sí está conectado en redes sociales, pero Estoy y no no estoy. necesariamente. Sí, estamos y no Ah, estamos, porque estamos y no estamos estamos. conectados, pero estamos más desorganizados, menos conectados con las realidades, menos configurados en los temas de grupo. Entonces, ya no son verdades compartidas, sino una serie de narrativas que se negocian y en muchas medidas pues son muy contradictorias, ¿no? Entonces, en este año han pasado muchos incidentes de resistencia civil y fragmentación que desafían el control del Estado de manera fuerte, ¿no? Por ejemplo, en Irán, el ciclo de protestas que comenzó a finales de diciembre de 2025 Sí. escaló en enero de 2026 hacia una defensa impresionante, ¿no? Con una represión estatal que, bueno, causó Y muchas una represión muertes digital, porque no era y solo el hecho digital. de campo en sí, sino cortar internet, acceso de entrada o de salida de cualquier información en Y eso, plataformas. y eso generó una fragmentación muy fuerte que digamos, está ahí persistiendo, ¿no? Ahí hay todo un tema, ¿no? Diferentes grupos demandando en diferentes temas. En los Estados Unidos, el inicio de 2026, con Uf, estas protestas masivas en respuesta a los incidentes de violencia por las redadas migratorias hechas de por ICE, ICE. Ujú. que dejan dos personas Una muertas, al menos escritora y un clínicamente, ¿no? enfermero, sí, dos figuras es la que Cuéntanos. creo que también políticamente te voy a agregar algo ahí. ¿Qué significa también esto? Porque tú me dices, y yo te lo digo, siento que soy y no soy parte, pero realmente deja eso cuando hablamos de romper mutuos acuerdos, de romper leyes, ¿cómo se? Empezar nuevas maneras de regir el mundo. Siempre, por ejemplo, en el caso puntualmente de estas redadas que se provocaron en Estados Unidos, siempre hemos sido afroamericanos o latinos, nunca un blanco. Y en esta ocasión han sido dos personas blancas, eh, nacidas allá, blancas, o sea, blancas, pues, víctimas de una situación compleja. Entonces, política y socialmente, ¿qué implica eso también? No, y lo que tú decías, o sea, eso deja unas manifestaciones agudas en diferentes ciudades, Birchmont, Phoenix, Los Ángeles, San Francisco, Los Ángeles estuvo candente el año pasado, 2025. Los sí. Ángeles estuvo en fuego total. Y estos eventos no solo te muestran una polarización política interna muy fuerte, sino que también evidencian una fractura de la confianza hacia las fuerzas de seguridad federales, ¿no? Y se convierte en incidentes como muy similares al asalto simbólico del edificio del Federal Johnny en Sacramento, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, gracias, Amor Catracho, por lo del PRO. Es crack. Qué gusto.
Entonces sí, ¿no? Refleja muchos elementos. Entonces tenemos esas crisis. En Benín, las elecciones legislativas con una exclusión total de la oposición en el sistema político formal, que también Ujú. deja fuertes, eso pasó justo apenas el 11 de enero. Eh, el 29 de enero, la edición la disolución de partidos políticos en Burkina Faso. Y obviamente, por ejemplo, en Costa El Rica, genocidio que continúa en África, ¿verdad? También ahí hay problemas que no estamos hablando. Para nosotros a veces se ven muy lejanos y nuestro interés se sitúa ya sea en América del Norte, tal vez un poco España, porque tenemos colonia hondureña allá y América del Sur, que es inevitable, pero hay mucho problema en África, Esra, también. Hay serios total. problemas. Y luego en América Latina, pues obviamente ya vamos a entrar un poco cuando hablemos del poder de Venezuela y todos los otros elementos que hay en la mesa, pero digamos que también la transición democrática en Honduras, que es compleja, difícil por sí sola. En Guatemala hay un tema de seguridad bastante fuerte también Serio. que ha generado una erosión muy fuerte. Yo pensé que Y ese es tema en Guatemala ya estaba controlado, ¿verdad? Pero en un momento, años atrás, se trabajó en un proceso de judicialización y criminalización que bajó, pero esta vez se está volviendo serio, intenso el programa, el tema de intenso. seguridad en Guatemala. Y Ujú. luego el tema de las elecciones en Costa Rica, ¿no? Con una elevada polarización y una desilusión pública que también era evidente, o al menos así se mide en términos de ambiente político en ese proceso, ¿no? Entonces, y eso ha generado algo que a nivel social tiene un efecto interesante, que ya hay algunos estudios que a finales de 2025 y otros de principios del 2026 hablaban, y era una fatiga democrática. La fatiga democrática no es nada más que el cansancio de la ciudadanía hacia el modelo, es decir, Ujú. hacia este modelo de democracia que se desgasta, que parece que no da los resultados que la población quiere. Y eso genera esa fatiga democrática que ya no es una advertencia en este momento, sino es una realidad operativa. Por ejemplo, te voy a dar datos de América Latina y el Caribe. La insatisfacción con el desempeño gubernamental y la erosión de las normas democráticas, según datos recientes de encuestas de confianza, solo el 35% de la población en 10 países de la región reportan niveles aceptables de confianza en sus gobiernos nacionales, Uf, mientras que casi la mitad, el 48%, expresa desconfianza absoluta. Es decir, esos datos en términos periodísticos sí, tienen, es, sí, mucha fuerza, porque estás diciéndome que estoy en una era de desconfianza y de desapruebo total de una sociedad y que es muy riesgoso, porque me estás diciendo que las generaciones que están tomando decisiones en este momento están experimentando una sensación de desacierto y de desconfianza elevadísima, y eso es peligroso. Porque no permite de verdad o sea, el verdadero avance de una sociedad. Es un y desdén, es, como un abandono. y es que ese agotamiento se traduce en la disposición de las poblaciones para poder privilegiar otros temas como la seguridad, el desarrollo económico por sobre derechos fundamentales, lo que facilita el ascenso de liderazgos que militarizan o cierran el espacio democrático de la vida pública. Eh, pues obviamente en ese sentido, pues El Salvador es quizás el caso más pragmático, Un ¿verdad? ejemplo Donde inmediato. hay un desmantelamiento de las garantías constitucionales bajo un régimen de excepción, pero que también ha tenido índices de restricción gubernamental, que a pesar de eso, pues obviamente tiene altos niveles de apoyo popular derivados de las mejoras en el tema de seguridad. Entonces es lo que te dice, pues si me ponen a elegir entre esto y esto, quizás voy a elegir esto por esto, ¿no? Y eso es la fatiga democrática. Pero también se manifiesta un poco en este sentido, por ejemplo, en Benín, cuando hubieron las elecciones del 11 de enero de 2026, eh, pues
la coalición gobernante obtuvo el control de la Asamblea Nacional, dejando pues a la principal fuerza política, digamos, las instituciones locales y la próxima carrera presidencial. ¿Qué te dice esto? Pues se segmenta demasiado el poder y segrega donde digamos el poder central lo mantiene justamente aquellos que logran a través de, vamos a decirlo, de estrategias populares, convencer al electorado para que te permita cierto acceso y desde ahí, obviamente, eh, pues asegurar cierto esquema, ¿no? De poder, ¿no? Entonces, eso se repite, por ejemplo, en Uganda, donde hay denuncias de fraude, etcétera. Lo podríamos repetir en Honduras, donde el proceso electoral también tiene sus propios issues. Mucho que comentar sobre el tema electoral. Y bueno, sobre Y todo es, ahora, ¿no? Sobre todo hoy que se nos dice que hay un TPS cancelado y se nos dijo de que habían decisiones que se habían tomado el año pasado respecto a liderazgos aquí, orientado a que podríamos tener un mejor lobby, otra mejor manera de negociar por el tema bendito tema que te decía de que soy aliado, soy parte del grupo, soy sí, parte del grupo de amigos. Entonces, como soy parte del grupo de amigos, en teoría, en toda esta reconfiguración de este orden que me has dicho, si yo soy parte de ese grupo de amigos, tendré ciertos beneficios, ciertas ventajas sobre el resto que no quiere acomodarse. Pero vamos, hay políticas no negociables, sobre todo cuando tienen que ver con intereses supremos y hay, cuando hay una industria detrás muy fuerte. Es lo que podría decirte así muy someramente sobre el tema del TPS. Se negocian otras cosas, pero no el TPS. sí, o sea, no es algo que realmente tenga interés y tenga valor porque hay elementos más fuertes y hasta cierto punto un tanto oscuro, ¿verdad? Sobre ese estatus de protección temporal. Bueno, y te decía que quizás para ir cerrando un poco este marco del social, hay dos temas transversales que marcan el pulso de las redes en este primer bimestre, si lo podemos ver así. Una cultura del caos y una estética del desorden, pues obviamente impulsada por una generación que tiende a utilizar un humor y memes para navegar sobre la sobreestimulación informativa. Y esto, pues, es una respuesta psicopolítica que parece ser incongruente, pero que es parte justamente de este modelo de desinformación existente. Y la otra es una nostalgia remezclada, ¿no? Las generaciones de mayor poder o de, digamos, en cierto nivel como la generación X y los millennials están impulsando una tendencia por los años 2010, buscando un refugio en 2000 lo que dominan la era de la inocencia digital, con hashtag como Bring Back eh, o el 2016 2016, Challenge. ajá, y esto, Todo era ¿no? mejor en el 2016, o creo que mi Exacto. 2026 sea como el 2016. Sí, Wow. y pues obviamente una serie de microdramas en redes sociales que se han consolidado como un agente económico en 2026. Entonces, lo Yo que siento vemos que se en está esos, normalizando como un medio de escape, Ezra, y creo que nos vas a llevar ahí en este análisis de cómo despertamos el 2026. Siento que como medio de escape estamos volviendo a cosas que tradicionalmente en tiempos de nuestros abuelos o de nuestros papás, nosotros, al menos los millennials, los mirábamos como nunca voy a consumir ese tipo de contenido, nunca voy a avalar un tipo de acción como la que estás diciendo, pero bueno, psicológicamente es la prueba, ¿no? De a dónde estamos y socialmente también. yo lo único que te puedo decir es, si ves la manera en que la gente interactúa en Facebook, en Instagram, en X y en otras plataformas, eso te dice lo complejo que está esta sociedad civilizada de 2026. O sea, No, es una hay polarización una tremenda. selva
ves Es los horrible, o sea, comentarios. tú pones rojo y alguien te dice, ¿por qué estás comentando rojo? Seguramente estás militando o haciendo esto y esto. Tú, pues, por ejemplo, Bad Bunny es el caso más inmediato que he visto yo del domingo para acá. Es una cantidad de división, ¿qué te digo? No es un artista de mi preferencia, nunca lo he escuchado, pero me pareció demasiado interesante su concepto, su presentación, pero ¿estás en contra o estás a favor? ¿Por qué? Es como que si estuviera como jalando del gatillo para obligar a tener una declaración o un punto de Ojo, y aquí es vista muy donde extremo. también hay que reconocer que el sistema liberal capitalista funciona bien en ese sentido, porque ese es su objetivo, polarizar, dividir, Polarizar. generar, porque eso disecciona. La disección Claro, genera incapacidad de movilidad y esa incapacidad de movilidad genera incapacidad de organización y esa de capacidad de organizarse. organización Sí. limita la capacidad de presión y cambia las estructuras, es decir, cumplen su rol. Claro, la división genera esa debilidad en la que cualquier emperador o con concepto de rey puede entrar y puede hacer y deshacer, ¿verdad? En una sociedad. Y bueno, también estamos hablando de sociedades que también donde el uso de la tecnología se ha convertido en una herramienta eh, elemental para el funcionamiento operativo del mundo, ¿no? Con una interconexión impresionante en términos de muchos aspectos tecnológicos. Y fíjate que ese es un puente interesante porque la interconexión también nos habla un poco del estado del ánimo global de la población a inicios de 2026. Ujú. Y algunos documentos que estuve, información que estuve buscando a través de internet de DIPS, de investigación en redes, habla de una fragilidad alarmante. Los datos que se acumulan durante enero y febrero sugieren que el mundo se encuentra en una fase de agotamiento por policrisis. Ayer hablamos de lo que era la policrisis, ¿no? La policrisis Sí. es este efecto donde hay múltiples crisis de manera simultáneas que se están configurando, que se están interconectando y que están generando, pues obviamente, una serie de reacciones y donde las capacidades de resiliencia de las poblaciones alcanzan su límite, ¿no? En este clima social, ya no solo estamos hablando de un problema de salud pública, sino que es un factor determinante en la volatilidad política, pero también en la volatilidad económica, ¿no? Sí, porque a ver, Entonces, es un mundo en crisis, un mundo con ráfagas constantes de hechos en cualquier parte. Como dices tú, en un día tienes 5 ataques, por decir ataque, en diversos continentes. Entonces, eso te genera una fragilidad, sumado a eso, la sensación de desconfianza, de abandono, es demasiado para un humano promedio de una comunidad. y ahí te voy a comentar que eso es interesante por ejemplo, datos de la Organización Mundial de la Salud en una encuesta de percepción que hicieron a finales del año pasado, confirman una trayectoria de deterioro continuo en el bienestar mental de la población mundial. Más de 1.000 millones de personas viven actualmente con trastornos de salud mental y de condiciones de ansiedad y depresión que han alcanzado los niveles récord de prevalencia en todas las comunidades, independientemente de su nivel de ingresos. Es decir, dejó de ser un problema de clases Solo de sociales un, ajá, y se baja. convirtió en un problema global que no es como la violencia de género, que no No, no, respeta no respeta la posición, la la profesión, posición ni nada, ¿no? ni la edad. Y, Ujú. y te voy a dar aquí algunos temas. Por ejemplo, en ansiedad y depresión, 1 de cada 8 personas están afectadas globalmente. Eso tiene un costo de alrededor de 1 billón anual por pérdida de productividad, porque cuando tenés temas de salud mental No hay querés un hacer efecto en nada. productividad. Sí, no querés trabajar o no haces tus labores o tu actividad como Por ejemplo, el burnout en el trabajo.
El 91% de los adultos reportan niveles extremos de estrés y esto incrementa ausentismo y genera rotación laboral, lo que se traduce en pérdidas de producción y otros, ¿no? El año pasado hablábamos el costo, ¿verdad? Para una empresa de la rotación laboral, en el sentido, o sea, frío, entendiendo de cómo tienes que tomar una decisión para contratar a alguien, pero luego que la persona se te esté yendo cada 2 o 3 meses es un costo elevado si lo graficas en dinero y todo lo que implica que alguien vaya a un reclutamiento. Y adicionalmente a eso, la IA está generando un riesgo en ascenso de crisis de identidad ocupacional y miedo a la redundancia. Lo de la IA, sí, ¿no? Porque bueno, tú siempre como experto y certificado en el tema, siempre dices, es cómo se lleve, ¿no? Cómo se aprenda a manejar la IA, pero sí he notado, al menos a nivel periodístico, es retador. La situación en plazas, por ejemplo, ahora mismo, esta semana anterior, el Washington Post despidió casi a su tercera parte de periodistas. 300 periodistas fueron despedidos. No estoy diciendo que la decisión de Jeff Bezos de despedir a los colegas del Washington Post fue por IA propiamente, pero Jeff Bezos explicó, detalló que en parte eran temas presupuestarios, temas de reorganización, pero también se decía, yo tengo corresponsales en tal y tal parte del mundo o en tales y tales estados, voy a asignar estos trabajos a asistentes virtuales con inteligencia artificial para poder colectar la mayor cantidad de noticias. Inclusive el podcast del Washington Post, que es uno de los podcasts más, que era uno de los podcasts más escuchados con streaming y con alta demanda en plataformas de video corto, fue cancelado también por órdenes de Jeff Bezos. O sea, fue lo que le llamaron un columnista como una jornada como sangrienta, ¿no? Por decirte, no decirte otro titular más sensacionalista para la carrera periodística. Y por ejemplo, y eso tiene que ver, Ethel, porque mira, el tema con IA es complejo porque como tú bien dices, sí es un tema de comunicación, pero el problema es que hay que generar alfabetización tecnológica. Y ya tenemos un rezago de alfabetización tecnológica en nuestros países. La IA se suma a ese rezago y genera un rezago mayor. Entonces es sumamente difícil sumado a que las empresas necesitan operacionalizar y generar productos más rápido, eh, pues automatizar procesos con los objetivos de reducir costos. Y eso pues obviamente está generando mucho miedo, mucha ansiedad y esas crisis de identidad ocupacional y de miedo a la redundancia. Hay un dato interesante del distrés en jóvenes de 18 a 24 años. ¿Qué es esto del distrés? Es un estado de agotamiento físico y emocional, como lo describe la Organización Mundial, por situaciones que superan la capacidad de adaptación de la persona. Es decir, los jóvenes en esa edad que están en una etapa crítica de su proceso de transición a la adultez están en una crisis severa de adaptación con un 42% con síntomas graves de depresión o estrés. Y esto tiene un impacto profundo en su compromiso social y en los temas electorales y en su vida pública como ciudadanos y ciudadanas. Obviamente, además de que afecta su propio desenvolvimiento y desarrollo como individuos, ¿no? Y hay una preocupación muy fuerte por finanzas a nivel global, pero el dato que tengo es de los Estados Unidos, el 59% de la población habla de barreras sumamente fuertes y hay una barrera muy aguda psicológica para el tema de consumo y de inversión. Entonces ahí hay como también temitas, ¿no? Y fíjate que a mí un tema que me llamó mucho la atención es cómo el burnout es tan endémico, es decir, está tan amplio en todas las poblaciones, especialmente entre los trabajadores que hacen trabajo directo de primera línea, no solo en temas de salud, sino en muchas líneas, en trabajos directamente donde están Claro, el abordando la campo, primera, el mineros, la campo, industria exacto. minera, el tema de la manufactura. Por ejemplo, Estados Unidos está en serios problemas, guerra, que es algo que nadie lo está hablando en el tema agricultura.
Hay varias empresas, que te lo digo con conocimiento e investigación de causa en Texas, que están enfrentando serios conflictos en este momento. Y es que fíjate que lo preocupante de que el agotamiento sea tan agudo es que en esos trabajadores de primera línea representan casi un poco más arriba del 80% de la fuerza laboral global. Y un estudio, por ejemplo, de febrero del 26, creo que hablaba de que el 76% de los empleados reportaban agotamiento durante el último año, es decir, en 2025. Entonces, eh, donde hay una cultura de como de dos niveles, dicen, donde los trabajadores presenciales sienten que sus necesidades, sienten No so- necesidades de flexibilizar y bienestar que son ignoradas frente a las comodidades del trabajo remoto corporativo, lo que genera un sentimiento de resentimiento muy fuerte y de las diferencias que hay entre quienes sí pueden optar a este ¿Y tipo de quiénes trabajo no? y quienes no, ¿no? Sí, porque Entonces, también eso, hasta cierto punto el trabajo remoto es un sueño, Esra, si logras manejarlo bien, si tenés proyectos, puedes costearte tus cosas, pero es excluyente cuando no tenés internet, cuando no tenés un espacio agradable donde poder desarrollarlo o el tema de los horarios, ¿verdad? Entonces, al final también todo complica, pues. No es que estoy cansada, voy a buscar un remoto porque no son todas las habilidades tampoco. Y como hablábamos, la manufactura no se puede detener, Erra. O sea, la fuerza laboral del campo no se puede reemplazar. El hecho de trabajar en un sector como el maquilero, en el sector agrícola, de pesca, minería, petrolero, eso no se puede sustituir. Siempre vas a necesitar en primera línea mano de obra muy valiosa para poder hacerlo. pero sumamente explotada también, porque las condiciones en los Claro. países de tercer mundo como el nuestro o países en vías de desarrollo ya están en desventaja por las condicionantes. Y además de eso le sumas este otro elemento, pues obviamente genera mayor, pues digamos, mayor incertidumbre. Fíjate que el Global Claro. Risk Report del Foro Económico Mundial reportaba el 14 de enero que el 50% de los expertos globales anticipan un panorama económico turbulento, tormentoso para los próximos 2 años. Y eso es crítico porque también supone un Pero, efecto. ¿por qué algunos ya hablan de recesión? Si me estás hablando de un panorama turbulento, he escuchado, no te diré de repetitivo, pero sí como dos o tres economistas que se han atrevido a decir que ya hay una burbuja pronto a explotar como la de la inmobiliaria, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la turbulencia surge de la incertidumbre. Ujú. Y esa incertidumbre económica está generada porque hay vacíos importantes en mercados económicos globales que van o están detonando ya en una crisis. Entonces, cuando te hablan de ese tema, yo no te estoy diciendo estamos en recesión, lo que te estoy diciendo es, no es del todo loco pensar que podemos entrar en un proceso de recesión crítica a nivel global derivado de que hay una estabilidad fuerte que se proyecta para los próximos años. Yo voy a ser aquí muy, muy mesurado porque no soy economista Claro. y, y no he hecho un análisis de fondo para entender cómo están los indicadores en ese marco, pero sí tiene sentido que si hay reportes a nivel del Banco Mundial y del Foro Económico Mundial sobre el tema de inestabilidad, pues obviamente hay como dicen, ¿cómo lo llamaríamos? Como las red flags de Hay una que alerta de que algo hay una puede alerta de que desencadenarse. algo puede Ujú. desencadenar. Y esto se suma a la inestabilidad que la inteligencia artificial está dejando en los mercados. Nosotros no lo Mm. estamos sintiendo tan agudo todavía y yo creo que va a tardar un poco en América Latina, no sé cuánto, puede que sea más inmediato que tarde, pero en los Estados Unidos y en Europa sí está teniendo un efecto muy grande y los Ujú. datos sobre la cantidad de empleos que se van a perder en los próximos años es muy aguda. También hay que decirlo, también se van a generar una nueva cantidad de empleos
con otras condicionantes y otras perspectivas. ¿Qué pasa? Estarías especializándote en otro mercado, ¿no? Ese es el punto. ¿Cómo se generan capacidades técnicas que respondan a esa nueva visión del mercado laboral? Ahí en nuestros países tenemos una deficiencia profunda porque nuestros sistemas tardan un poco en realinearse y en alinearse con los entornos más rápidos, y temas como la inteligencia artificial no te permiten un proceso tan agudo como lo de validación de pensus académico, como por ejemplo piden las universidades, por ejemplo, que tardan 2 años en aprobar un pensus, y en 2 años la Bueno, inteligencia de hecho, artificial ya ahorita, anotó mira, 20,000 ahorita veces. estamos bueno, tú que das, por cierto, das cursos de inteligencia artificial y das asesorías. La gente, no sé aquí, pero todos están en ChatGPT, pero desconocen todo el universo de IAs y de creadoras, asistentes que podrían tener, ¿verdad? Para diversos tipos. Por ejemplo, en el periodismo, que es lo más inmediato, es que yo te lo pongo porque es lo que yo conozco, es mi campo. Un periodista, hoy o 2 de 10 saben que es un prompt. Saben cómo redactar un prompt para ayudarse. Si bien es cierto, no es que van a escribir la historia, pero no saben qué es un prompt, que es algo que tú explicas en tus capacitaciones, desconocen cuál es la funcionalidad que tiene un cloud que tiene Gemini, que no tenga ChatGPT, o qué función está integrada en su programa de video que ya tiene IA, o qué función está en su programa de radio que también ya tiene IA. Entonces, pues la universidad tampoco es que ha hecho mucho, porque yo sí sigo mucho de cerca las actualizaciones del pensum de la Escuela de Periodismo de acá, por lo menos, ¿verdad? De la Nacional. Y en comparación con otras universidades es por decirte nulo, ni siquiera creo que lo estén viendo dentro de alguna asignatura como el periodismo digital, porque ya lo he visto con varios pasantes. Vuelvo y repito, es justamente el tema. Ya el tema de alfabetización digital es complejo, y a eso le Ujú. sumas el tema de inteligencia artificial, es muchísimo más agudo. Eso supone una crisis muchísimo más aguda, pero también hay que decirlo, nosotros no estamos a nivel de mercado donde la IA está avanzando tanto a nivel de los rubros empresariales, no digo que todos, pero sí, digamos Con que las todavía hay demandas. una brecha importante donde el mercado aquí no, no llegamos al punto donde ya, por ejemplo, en Amazon ya hay no sé cuánto por ciento de la población que fue Despedida. sustituida por Y temas de en inteligencia octubre del año artificial, pasado se fue casi la cuarta parte. y, y en Europa igual, y etcétera. Pero vuelvo y repito, recuerda que cuando un proceso cambia, otro se genera. Entonces, Ujú. sí, hay empleos que dejan de ser funcionales, pero hay otros que se generan. El tema es cómo entonces se crean mecanismos para asegurar que tienes las competencias para esos nuevos empleos que se están generando. Y ahí entra un tema importante de este proceso de crisis, que justamente genera cierta ansiedad. Pero el tema de IA, que también a mí me preocupa, más allá del tema del mercado laboral, que también es enorme, es el Ujú. efecto que tiene en la psicopolítica del consumo de la información, el sentido versus la desinformación, que ese es un tema terrible. Eh, en este año se ha transformado mucho la manera en que se procesa la información. Hay una fatiga, así como hay una fatiga democrática, hay una fatiga de la información, De la información. sí, que ha llevado a un aumento del 30% de fatiga desde 2017 en el número de personas que evitan activamente ver las noticias. Informarse. Ujú. Y esta desconexión es también una táctica de supervivencia frente a esa exposición constante de negativismo. Sí. Sin embargo, este vacío también es llenado por desinformación cada vez más sofisticada y emocional. Por ejemplo, en 2026 el objetivo de las campañas de desinformación no es convencer con mentiras, sino generar caos informativo. Es decir, que el individuo pierda la capacidad de distinguir entre lo que es real y lo que es artificial, induciendo
cierto estado de parálisis y desconfianza hacia todas las fuentes. No le creo a nadie. Sí, Y porque eso te no está pasando. te dice, ay, que a esta hora yo ya no sé qué es IA o qué es real o qué es verdadero, quién estuvo ahí o quién no. Por ejemplo, el caso más inmediato, los que hemos estado siguiendo al tema de los archivos de Epstein. A ver, lo que es real es que hay documentos, ¿verdad? Que hay como más de 3 millones de documentos ahí en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en la página. Están divididos en como segmentos, pues este es un set, hay otro set, y bueno, ahí lleva toda la historia, ¿no? De los casos que el departamento ha decidido de clasificar. Hay una parte, por ejemplo, Ezra, en la que noté este fenómeno de la fatiga informativa en las redes sociales y es respecto al proceso forense cuando el señor Epstein pues ya no estaba más, ¿verdad? En este plano. Entonces decían, no está ido, está No bien, está porque dividido. ajá, no está vivido porque las facciones de la cara, porque en esa foto se ve que hasta parece que está sonriendo, una persona con rigidez ya del más allá no se ve así, el tono de piel. Entonces luego decían, no, miren, es cierto, Epstein no se fue, porque no falleció porque Epstein está en Tel Aviv. Y entonces, ¿cómo que está en Tel Aviv? Mira, esta es una foto que lo han visto, solo que tiene barba y que va caminando. Yo no diría que es cierto o que es mentira, no lo sé, pero realmente hay un informe forense que dice que se le realizó, ¿verdad? Una autopsia y que sufrió un proceso ahí de desvivimiento. Entonces, pero ves una cantidad de archivos de un hombre muy parecido a Epstein que no sabemos si se pudo haber hecho con Nana Banana o con cualquier otro programa de personalización de inteligencia artificial que se parece a él y que está en una calle de Tel Aviv. Entonces, es una fatiga tremenda, porque uno también tiene que ponerse a investigar de dónde salió la foto, quién la publicó por primera vez. Y es que justamente era lo que te decía, lo que generan estas campañas es generar caos informativo. Y el uso de estos motores de búsqueda de respuesta rápida en inteligencia artificial, pues obviamente exacerba el problema porque elimina el contexto de la información original y presenta Ujú. respuestas sintetizadas que pueden carecer de atribución clara. Justamente, ¿por qué? Porque o no se saben usar, no hay comunicación, no hay un curaje de la información, etcétera, etcétera. Entonces, en este año la industria de medios en general, y no solo en temas sociales, políticos, económicos, hasta culturales y de entretenimiento, enfrentan una crisis de veracidad donde ya la noticia no se consume como un hecho, sino que se negocia según la afinidad ideológica y emocional del receptor de la noticia. Y Eso eso es crítico. lo he visto con ICE. Te voy a poner el caso del niño, de Liam, el niño ecuatoriano que fue retenido junto a su padre por ICE, que luego estuvo detenido y que pues bajo un proceso legal se logró que sea liberado y luego vuelva, ¿no? A Minnesota. Hay una imagen que le dio la vuelta al mundo y seguramente ustedes lo pudieron apreciar en su momento y es el niño fuera, ¿no? En ese preciso instante que es detenido junto a su padre por ICE. CNN, por ejemplo, lanzó diversos titulares, pero noté un fenómeno, que era algo que yo le dije a mis colegas, es un tema de estudio. Personas afines a ICE y afines a MAGA empezaron, lo primero que hacen es la campaña de desacreditación, de decir fake news, fake news. CNN, fake news, o, ¿qué te digo? Algún medio como Telegraph, El Guardián, todos los medios, El País, fake news. Entonces, luego liberan al niño, a Liam. Entonces, lo liberan junto a su padre para un fin de semana y dicen el pequeño Liam de ascendencia ecuatoriana ya está siendo trasladado, ¿verdad? Está volando en un avión. Creo que hasta algunos congresistas demócratas se unieron en ese momento para llevarse al pequeño a su casa bajo un proceso ya de liberación legal y con abogados y lo que ustedes quieran graficar, pero hay grupos, Ezra, de personas que están deslegitimizando noticias, para el caso te lo digo como periodista,
Y hay titulares, por ejemplo, si yo digo Liam, el pequeño Liam fue liberado y ya se encuentra rumbo a Minnesota, esa es una realidad. Ya fue liberado y en efecto se encuentra yendo a Minnesota. ¿Cuál es otra realidad, por ejemplo, de ese caso? Que fue detenido. A pesar de ser un menor de edad, fue detenido, Ezra. No hay algo que me diga a mí informativamente lo contrario, ¿no? El niño fue detenido junto a su padre. Las condicionantes de por qué el niño estaba ahí, por qué nadie lo reclamó. Luego ICE, por ejemplo, para ese momento, los republicanos salieron con una contrainformación, los MAGA, mejor dicho, para ser más específica, de que el pequeño no había sido detenido, Erra, que ellos lo habían intentado devolver a su familia, pero que nadie lo había recibido y que por eso ICE había decidido tomarlo en custodia y llevárselo, en ese caso en particular. Entonces, esa fue la declaración que dio ICE, no sé dónde porque no la vi, la busqué y la busqué, pero es esa necesidad, sociedades ya sea de derecha o de izquierda, de la desacreditación, el decir, ese titular es falso, esa acción es falsa. Sobre los puntos y sobre cómo se cuente la historia, por lo menos en un mundo como este que estamos recibiendo en 2026, en el lado de la noticia, por lo menos que es lo que yo puedo hablar ampliamente, habrán muchos matices, porque en la noticia así es. Puede ser que Lian, en el caso del pequeño que les estoy comentando, que fue detenido por ICE, puede ser que él estaba afuera y que sí, ¿no? Que ICE dijo, mientras me llevó al padre, alguien tiene que hacerse cargo del niño, pero evidentemente conocemos de cerca, sí o no, la manera en cómo actúa este sistema de migración, de migrantes allá, de recolección de, por no puedo decirle otra cosa, de personas. No son personas que te van a preguntar si quieres ir por el menor, ¿verdad? Son personas que harán lo que tienen que hacer dentro de su uso de la fuerza o sus tácticas. Entonces, me preocupa mucho cuando se ve un titular y se te dice, estás desacreditando el trabajo que hace tal persona. Por eso te voy a denunciar, porque eso me lo dijo un maga. No voy a decir, estás desacreditando, me dice, el trabajo de una institución que y ese titular es falso. Ni siquiera era mío, el titular era CNN. Entonces no es algo que yo hice. Y el titular era, liberan al pequeño, que en efecto estaba detenido. Entonces, para mí, Erra, también siento que hay un cinismo entre decir que quién tiene autoridad para decir que esto es verdad, quién tiene la autoridad para decir que esto es mentira, y esa manera de querer controlar cuando ves que el problema ya no sabes ni quién es bueno ni quién malo, de controlar narrativas, cuando realmente ni siquiera estamos viendo con cabeza fría hechos. Y eso en general lo vas a ver en todas las industrias y en todas las capas de la información y en todos los bandos. Es decir, las campañas de desinformación van a tener esos matices y van a seguir generando ese esquema. Entonces, Lo van a seguir haciendo. estamos, estamos viendo entonces que eso obviamente genera, pues obviamente lo que habíamos dicho, una parálisis de la población hasta estos temas. Y esto nos lleva justamente entonces a decir que hemos visto dos capas, antes de entrar a la tercera, como ir resumiéndole a la gente también en dónde no estamos. La primera capa, pues hablamos obviamente de la convulsión del mundo en 2026 y de los cambios de lo que se ha llamado la transformación sistémica global. Y en la primera capa que analizamos, que es el comportamiento colectivo o a nivel social, encontramos obviamente un tema de fragmentación muy aguda en las poblaciones derivado de Ujú. pues, todas estas configuraciones sociales que han habido, una fatiga democrática Sí, muy fuerte en la ciudadanía a nivel global y narrativas digitales que generan una conversación centrada en el caos y la estética del desorden, pero también ujú. una nostalgia remezclada que surge por ciertas generaciones de traer lo anterior nuevo como un elemento de, no sé, de conexión y de traer elementos nuevos en medio de la crisis, ¿no? La A añoranza del nivel, pasado. y a nivel de la capa emocional, que no estábamos hablando, estábamos hablando de varios elementos que incluían, pues obviamente, el estado de ánimo global con una fragilidad muy fuerte, un estado de salud mental crítico muy fuerte, ya los datos nos lo decían, una psicopolítica del consumo de información que genera, pues obviamente, la crisis de la veracidad, donde hay una
campaña de desinformación muy fuerte y donde la noticia demasiado. ya no es solo es un hecho, sino tiene que ver mucho con cómo la persona que la recepciona tiene su afinidad ideológica y emocional, también cuenta en esa lógica derivada de todas estas campañas de desinformación. Y esto está atado a una capa que la dejamos al final, no eh, porque no era relevante al principio, sino porque estos otros dos polos que son muy fuertes están conectadas justamente con los movimientos geopolíticos que están cambiando con una rapidez y que generan, nos recuerdan mucho a la era de la competencia entre grandes potencias que se vivió en el siglo XIX, donde había, obviamente, heredamos una arquitectura institucional del siglo XX, como yo lo dije, después de la Segunda Guerra Mundial, y ya hemos estado, pues, por poco menos de un siglo, eh, luchando por mantener esas alianzas basadas en el control de los recursos y el proyecto de los poderes, ¿no? Ujú. Pero lo que está pasando ahora es que hay una crisis de intermediación y de vacíos de poder muy fuerte a nivel mundial. La capacidad de los organismos internacionales y de los estados nacionales para mediar en conflictos se ha visto severamente mermada. Ya llevábamos varios años. Yo recuerdo incluso cuando yo entré a la universidad ya hace unos cuantos años, No tanto. no tantos, pero Unos añitos, ¿y qué son? Unos años, no unos son nada. añitos, pero ya Es hablábamos en experiencia. una de mis clases de Ajá. política exterior, ya ¿De qué hablábamos hablamos? de la crisis de de la arquitectura internacional en aquel Mm. momento. O tal vez no como una crisis como la que vemos hoy, pero ya veíamos elementos, ¿no? Y en este Ustedes estaba, inicio, veían como, perdón que te interrumpa, era como el caminito por donde iba a empezar todo lo que está pasando ahora. yo no creo que era el caminito por donde estaba empezando, porque eso empezó, tiene, como diría un colega, eso tiene un problema estructural de raíz. Ujú. Entonces, bueno, ahí fui cacofónico, porque lo estructural es de raíz. Es de Eh, raíz. entonces, está en sus inicios ya tenía problemas el sistema internacional, ¿no? Ujú. Y lo que nosotros íbamos viendo eran con los docentes las grietas que ellos ya habían identificado, que también los libros y todo lo dice, y nosotros lo que nos Ujú. hacían era llevar a analizar esos temas. Es decir, no es un tema nuevo que el sistema internacional global, sobre todo de la época de los 2000, más o menos desde 1990 para acá, empezó con muchos cambios que las grietas se han incrementado y se han ido erosionando mucho. Pero eso se ha visto muchísimo más agudo derivado de las crisis de intermediación institucional. Por ejemplo, eh, el tema de Haití, donde no se ha logrado, hay un vacío de poder absoluto, donde se sigue teniendo un enfrentamiento muy fuerte que profundiza el control territorial, que genera Claro. muchas situaciones. El tema de Sudán, eh, Ujú. que es un punto muerto súper fuerte en términos de la negociación, donde las potencias siguen alimentando el conflicto mediante los suministros de armas, los drones a cambio de recursos, y mientras tanto las autoridades humanitarias denuncian la hambruna devastadora en más del 40% de la población, la crisis en Gaza, que es definitivamente uno de los, eh, bueno, no sé si Terrible, decir lo la palabra, sabemos. Sí. pero una situación sumamente crítica y con la caída de AID del sistema internacional en el 2025, que ese fue uno de los elementos también fuertes de reestructuración, pues obviamente deja un vacío de fondos muy aguda y con los últimos recortes que ha recibido el sistema internacional, específicamente Naciones Unidas, de parte de los Estados Unidos, que era uno de los mayores aportantes al sistema de cooperación bilateral del mundo, eh, pues Bueno, y la obviamente, salida del todo, ¿no? De la Organización Mundial de la Salud se fue.
Sí, ¿Se de la fue? organización, ¿Se pero fue? y del sistema en sí Y mismo, del sistema. Ajá. 35 organizaciones, si no estoy Sí. mal, Ujú. de Naciones Unidas y otras 30 de otras entidades a nivel global que dejaron de recepcionar fondos. El sistema de la ONU se encuentra en un año de transición muy crítica, no solo porque hay una selección de nuevo secretario general, Ujú. que está pasando Es- en una de hecho, intensa presión fiscal. se está postulando Bachelet, ¿verdad? Vuelve la postura Sí, de hay Bachelet. todavía mucho tema que cortar, ¿verdad? Pero lo que pasa es que hay una intensa presión fiscal y una fragmentación política muy fuerte en este momento y sumado a eso está el recorte de los fondos que deja muchos proyectos en vilo y que obligan a las agencias a nivel global a recortar presupuestos, a recortar proyectos. Ya hay estudios que hablan de los efectos nocivos que vamos a tener en los próximos 10 años derivado de estos recortes a la cooperación como lo hemos conocido. Y eso obviamente pues genera elementos críticos, la intervención de los organismos en situaciones como la de Guatemala o en el proceso electoral como los de Honduras, son justamente eh, esos elementos donde se demuestra que hay una pérdida justo de ese control que se podía esperar, ¿no? Y luego está en ese reacomodo político el surgimiento de la doctrina Monroe, que ahora algunos llaman la doctrina Dunroe, que es una mezcla entre que Donald Trump le llaman Dunroe porque es lo que sería como Monroe 2.0, y Caray, es sí. que obviamente la operación militar estadounidense del 3 de enero, que resulta en la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, pues bautiza a la administración Trump como la doctrina en su máxima expresión y es una interpretación agresiva y unilateral que violenta todos los marcos del derecho internacional. A ver, yo no estoy defendiendo nada en términos De de Nicolás Venezuela, Maduro o cada las quien tiene, implicaciones para de Venezuela, Venezuela. ¿no? Ujú, ujú. Pero lo que sí voy a decir es, hay un rompimiento de lo que se conocía como lo que plantea el derecho internacional. El Porque mismo no Trump, vas y te montas a un no avión a solo un por eso, presidente y te lo llevas. el mismo Trump ha sido claro al decir que el derecho internacional le vale un pepino, o no lo dijo así, pero eso dijo entre No, pero líneas. la diplomacia tampoco es una de sus habilidades y nunca es algo que él ha intentado, ¿qué No, te digo?, pero cuidar. una Y lo cosa es ves que con no, Groenlandia una o cosa es cosas que así. no, una cosa es que no te interese y otra cosa es Ujú. que actúes de la manera en la que lo estás Claro, haciendo. por Entonces, supuesto. a lo que vamos es que esos actos fracturan las relaciones en América Latina, dividen a la región en bloques antagónicos, el bloque de apoyo, el bloque de rechazo, Ujú. que justamente cambian el equilibrio político interno, bueno, el equilibrio político de la región. No interno, porque en Venezuela no ha habido un cambio de régimen, eso es importante decirlo. Sí, Eh, mantiene el mismo orden, ¿verdad? Exactamente. Entonces, esto obviamente pues genera esos marcos. El otro es las tensiones económicas y las carreras y la carrera por minerales críticos. El arranque de este año está centrado en una tendencia hacia el nacionalismo económico como como el elemento muscular clave, donde el uso de los aranceles como herramientas de política exterior Ujú. Pagar, 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 se pague ha esto. usado como Lo una medida, sanciono y le subo tanto, sí, 15, 20, 25. 25 y lo demás, ¿no? Y ahí hay muchos temas. El tema del litio, el cobre, tierras raras, energías y el tránsito marítimo, por ejemplo, el litio en Chile, Argentina, Bolivia, por eso es importantísimo esos países porque tienen el 50% de las reservas mundiales de litio. Y Pero entonces controlar, eso explica muchas posiciones de esa doctrina Donroe con claro, líderes, empresarios, inversiones millonarias de gente que explota ese tipo de recursos y que tienen los ojos en Chile, tienen los ojos en la Patagonia Argentina. y luego, por ejemplo, el cobre, donde hay una demanda proyectada del 50% de cobre para 2030, de acuerdo a los datos Ujú. mundiales, y ahí Chile, Perú y México
tienen el 40% de la producción mundial. Y tenemos luego tierras raras, que es el control de exportaciones muy fuerte. Ahí obviamente China, Estados Unidos y Unión Europea se están peleando mucho ese acceso. Por eso Groenlandia se convierte en una herramienta tan importante y por eso se posiciona en esa lógica. También un tránsito marítimo, por ejemplo, el canal de Suez se convierte en una óptica súper importante y entra la competencia por la supremacía tecnológica, el control de la inteligencia artificial y la energía renovable, convierte a América Latina en un tablero estratégico. Ahora, hay un tema interesante y es que no solo es que Estados Unidos le interesa controlar más a América Latina, porque es su epicentro, sino también porque el poder global se ha fragmentado. Yo leí un post hay un artículo de geopolítica muy interesante que habla de que el poder global se ha dividido y empiezan a verse como las potencias tienen polos de poder específico, porque también Estados Unidos, hay que decirlo, ha perdido su capacidad de hegemonía global. Y al no poder tener una hegemonía global, ¿qué implica? Vamos a volver donde podemos tener el control y donde sabemos que es más fácil controlar. ¿Y eso dónde es? América Latina. Ok. América Entonces, Latina se convierte en, no solo porque hay recursos, que eso también es importante decirlo, es importante en la estrategia, pero digamos que mientras China intenta avanzar en todo el trasiego de la ruta de la seda en África y parte de Asia, Rusia avanza también en un marco estratégico entre Europa y otra parte de África, y Estados Unidos se queda en América controlando este epicentro que, ojo, no es que no está controlando el resto del mundo, o no está teniendo tentáculos en el resto del mundo, igual que China no tiene tentáculos en la región. Lo que estoy diciendo es que la fragmentación del poder político a nivel geopolítico ya no es, bueno, desde hace varios años ya no es unipolar. Estados Unidos ha perdido el control absoluto hegemónico a nivel mundial, y eso lo podemos ver en varios elementos. Por ejemplo, culturalmente, la intervención de China y Asia en América es muchísimo más aguda. Series, no, música, y la y pelea, eso ¿no? te De quién se habla. queda y quién se va, o con los nuevos gobernantes, con quién va a estar, con quién Y, hace y alianza es y con quién no. y con quién no, pero más allá de eso es también cómo la manejan. Yo te voy a poner un ejemplo. Muy aliados de China, muy aliados de Estados Unidos, pero El Salvador y el resto de los países de la región, salvo Guatemala, si no estoy mal, tiene relaciones con China continental. Sí, El Costa Rica. resto, Costa Rica que y seguirá siendo de derecha porque la ganadora es del partido del y expresidente seguirá Rodrigo teniendo Chávez. relaciones con Y China, van a ser porque China. es un tema Ajá. estratégico en términos de Seguirán negocio. El siendo mercado China. chino Sí. te amplía sustancialmente acceso a un mercado que Taiwán ni en sueños te lo va a poder dar. Bueno, he visto un informe a finales de este mes de enero, Erra, y el tema era bien mayoritario. O sea, los mapas de inversión y de alianzas divididos entre el azul estadounidense y el rojo de China. En los noventas, evidentemente predominaba el azul, ¿verdad? En los 2000 el rojo fue avanzando poco a poco para Europa, para algunos lados de África y para algunos lados de América del Sur. En la fecha que estamos, hay una mitad de rojo y prácticamente 5 o 6 países en los que no está el rojo, como no tener una relación tal cual, y el resto va a rojo hablando de China. Entonces, cada vez son más, ¿no? Por no decir el control total de todos esos países que están con China, pero hoy el mapa está pintado de rojo en su mayoría. Y esa convulsión del cambio de organización, donde también ya no se trata de establecer relaciones multilaterales, porque lo que te decía, cuando decía que el multilateralismo está en coma o está en un estado de crisis, habla justamente de que el sistema internacional, las herramientas se han quedado con muy poca funcionalidad y operacionalidad y están
existiendo, subsistiendo en este mundo global donde empieza a primar los intereses geopolíticos primero primarios de mí, del Mi Estado, de necesidad o yo lo que como mi Estado, estado, ajá, quiere. por sobre los colectivos, y eso entonces genera que el marco de relaciones bilaterales y la imposición de las potencias también empiece a desarrollarse. Eso de alguna manera va a tener y va a seguirse reconfigurando, pero esa ha generado una reconfiguración del contrato social también y es lo que ha generado mayor fatiga de la democracia, como lo decíamos, y frente a esas parálisis de estructuras de poder tradicional donde ya no hay tanta operacionalización, están surgiendo otros mecanismos de gobernanza y participación. Por ejemplo, en África, la generación Z está haciendo lo que algunos analistas llaman redefinir la soberanía, porque en Kenia, Nigeria y Senegal, si no estoy mal, de Sí. acuerdo a un informe que estaba leyendo, los jóvenes utilizan herramientas digitales para crear sistemas de control del tiempo en tiempo real sobre el gasto público y la conducta de las fuerzas de seguridad. Esto ellos llaman como un modelo de gobernanza distributiva, donde no se depende de los líderes carismáticos, sino de las redes horizontales que se generan a través de plataformas en Telegram y Signal Ujú. y que se convierten O en en Reddit, elementos de resistencia en para la represión y Discord, la coactuación. Exacto, entonces están Reddit y generando eso. Discord. Y en Europa, eso sí es crítico porque Europa que sí tuvo estados de bienestar, y para los que no han escuchado el término estado de bienestar, el estado de bienestar es aquella donde el Estado se convierte en un garante de todos los derechos y beneficios, suple todas esas necesidades. En América Latina, muy pocos países, me atrevería a decir, que han logrado desarrollar estados de bienestar. En la mayoría de nosotros no logramos llegar a ese nivel, pero Europa sí logró desarrollar. Y en Europa el contrato social eh, ha generado, digamos, alguna crisis, porque el informe de Social Contracting Crisis del 2026 destaca que el 60% de los europeos identifican la inflación y el costo de vida como una de sus principales preocupaciones, superando el interés por los procesos democráticos formales, lo cual también te dice Eso que es está grave. teniendo un efecto. Ujú. Exactamente. Y eso ha generado, pues, un giro hacia políticas de seguridad y consumo que entran en conflicto con las metas de sostenibilidad climática, las grietas del proyecto de integración europea y otros temas que definitivamente pues suponen esta situación en crisis. Entonces, esto te muestra que este 2026, Ethel, realmente estamos en un proceso crítico de cambio y Grave. transformación, ¿no? Sí. Bueno, no sé a dónde En- nos llevará este y el otro año que dijiste, porque lo analizas para 2 años aproximadamente. yo Este no, estira y encoge, los analistas los dicen analistas. a nivel económico que 2 años pues de crisis, no de crisis, de cambios muy fuertes. Yo lo que Ujú. puedo decir a nivel internacional hay una reconfiguración del poder geopolítico y de la manera en la que están operando. Tampoco, también hay que decirlo, lo que se está haciendo no es nuevo. Hay que revisar la Ok, historia y nos vamos a dar sí, cuenta que claro. las acciones, Hay que leer un poco y ver lo que ha pasado en los 60, l- 70, no sé, lo que pasó en el siglo XX, antes en de el las siglo primeras guerras XX. mundiales, y lo que pasó previo a la Segunda Guerra Mundial y lo que pasó previo a la Primera Guerra Mundial, y vamos a ver que los modelos políticos que estamos viendo ahora no Ujú. son nuevos, son los mismos modelos reciclados con otros elementos en otro momento histórico, pero pasando por las mismas características. Por eso es importante el tema de saber de dónde venimos, saber qué ha pasado, cómo ha Ujú. pasado, porque si no, no Conocer nuestra podemos historia, hacer. pues, para decir lo de siempre, ¿no? Lo que se dice, el que no conoce la historia está condenado a repetirla. A ver, si no entendemos qué fue lo que pasó en el siglo XX, lo que desencadenó, luego los estallidos de las guerras, el tema de la economía, ¿qué te digo? Las crisis severas, hambrunas y todo lo que ha desencadenado también muchas decisiones, reconstrucciones. Realmente tenemos que darle un espacio. Pero y hablar sobre ese tablero, ¿quién está mandando entonces? ¿Quién gobierna nuestro tablero, por lo menos en la región?
o en el mundo, quién está a cargo de, porque es todo tan volátil. El poder está fragmentado. No hay un polo absoluto de poder. China camina a pasos agigantados, pero tampoco está en la cabeza, y Estados Unidos perdió el Perdió. monopolio hace un tiempo. Ojo, no estoy diciendo que dejó de ser una potencia ni que No, lo deja de sigue ser siendo. importante en el mundo. Lo que estoy diciendo es, ha cambiado drásticamente la configuración del poder en el mundo, y eso pasa por estas divisiones geopolíticas. En América, definitivamente, Estados Unidos, vamos, lo puedes ver en la nueva declaración de las políticas en la declaratoria que dio el Pentágono sobre su política de seguridad nacional, donde planteó que su prioridad número uno en materia de seguridad es el hemisferio occidental, es decir, América Latina. América Latina. Bueno, y todo lo que en recursos y en estrategia y geográficamente les somos de mucha Es utilidad. más, el Pentágono es hasta, digamos, suave en la manera en la que se dirige a China, pero es tajante en la manera en la que se refiere a América Latina o al hemisferio occidental, que es América Latina. Entonces, lo que vamos a ver y lo que nos espera por el resto del periodo de esta administración en los Estados Unidos es una intervención directa, aguda, sin matices, sin filtros. Ya lo demostró el 3 de enero. Pero también estamos ante un tema donde hacia adentro vienen también otros esquemas que están pasando. En el medio hay una serie de situaciones críticas, como los expedientes Epstein y las luchas de poder de las élites, Luchas de poder para de los también el acceso a activos. los recursos. Entonces, ¿qué tenemos en 2016? No sé si para ir eh, condensando, pero Condensando. ¿A dónde un vamos? año ¿Cómo sobrevivimos? es un lugar de contradicciones profundas ¿Cómo y sobrevivo en tensiones este lugar de latentes. contradicción? Mira, en este lugar de contradicción, y yo sí tengo que decirlo, es importante, ayer lo mencionamos, pero hoy lo redefino, políticamente significa mucho reconectar otra vez con lo colectivo, Volver a lo porque colectivo, a nuestros amigos, a la nuestra de... comunidad. Sí, pero no solo en el sentido de conectar para las relaciones de amistad, sino para los procesos de organización, en el tema de vida ciudadana, en el tema Claro, de vida, porque esa es la única manera en la que se pueden generar mecanismos alternativos para exigir, para generar presión, porque sí se nos viene una vuelta de rueda compleja. No solo la situación en Venezuela, que marcó un punto de inflexión, no solo en el poder estadounidense, sino eh, en la configuración de las reglas del sistema internacional, la represión en Irán y la crisis en África, sumado a Gaza y a un montón de este mundo. Pareciera que estamos en un campo minado donde hay una todos los días fragilidad pasa de la algo. paz. Sí, sí, hay Es mucho una techo de fragilidad de la paz cristal. global. Todo está tan vulnerable, guerra, pero con una capa así ligera, con una telita muy ligera de cristal que en cualquier momento se rompe. Y en ese sentido, la estabilidad no es un estado de equilibrio, sino una función que los actores tienen que usar para gestionar esa incertidumbre. Entonces, el cambio de los elementos del contrato social, la carrera desesperada por los recursos, que eso es un tema crítico que en otro momento lo vamos a hablar en esta segunda temporada. La erosión, obviamente, por los recursos energéticos y por esta Por veracidad de la todo, ¿no? información, van a definir mucho este año. Tenemos que estar muy atentos, donde sí tenemos una política de fragmentación. Para mí la fragmentación va a ser el elemento clave de esta reconfiguración del poder internacional o a nivel global. Y aquí va a depender de la agilidad psicopolítica que tengamos para poder navegar entre lo que es negociable y lo Y lo no, que y lo que no, el lo que poder no. está cada vez
vuelve más transaccional y lo convierte en una transacción inmediata. Y ahí hay que ser cuidadosos con lo que leemos, hay que curar la información, aunque yo sé que es difícil y es desgastante. Un algoritmo Y tan demandante. mi recomendación es identifique espacios específicos donde usted sabe que la información que se realiza o que se presenta está, y yo sé que es súper complicado, pero hay algunos espacios eh, que sí lo hacen y ojo, Que sí lo hace. todo va a tener un sesgo ideológico. Usted elija desde su sesgo ideológico dónde le interesa informarse. Eso también es otro tema. No se trata de a qué voy a odiar o quién será el villano o el salvador, sino la decisión responsable que tomo yo sobre de dónde informarme, el permitirme entender, ¿verdad? Que todo está, como dices tú, muy frágil, que todo puede cambiar en cualquier momento, que no hay nuevamente verdades absolutas y que todo está en constante movimiento, que siempre habrá un beneficio para la duda, siempre habrá una manera de cuestionar las cosas y poder estar tranquilos o tratar de manejarnos en un autocontrol, Ezra. Sí, y ahí es importante, o sea, yo busco la información de acuerdo también a las líneas de interés. El algoritmo te va a traer muchas cosas, pero Claro, tú tienes que saber identificar que sí. Y ahí, esa es mi que sí, que recomendación, no. de acuerdo a sus intereses políticos, todos tenemos, y hay, aquí Claro, sí voy a plantear un tema que es, a mí siempre eh, me parece importante recalcarlo. Todo es político. Cuando a usted le digan, no politice el tema, no, no. politizar es natural porque todo es político. Los seres Las humanos papas somos que se seres están friendo en la políticos. estufa son políticas, tienen una connotación Todo extremadamente política. tiene un enfoque político. Entonces, Así es. lo que usted no debe hacer es partidizarlo o enfocarlo ideológico, pero político es. Entonces, desde esa óptica, usted plantee cuál es su visión política, en qué cree políticamente, cómo Ujú. ve eso e infórmese a través de las fuentes que usted cree que le dan la información desde la perspectiva que usted quiere, adecuada y correctamente con la información pertinente y sustancial. Pero tampoco caiga en consumir esa cantidad de información que no le ayuda ni a su manejo de la paz Del emocional estrés o de la y que crisis le emocional. genera una convulsión total e incapacidad para poder generar una perspectiva de análisis. Así que ahí es tema. Y decirlo, estamos realmente en un tema, en un año de reconfiguración, de reajuste, de cambios. Ya lo venía haciendo el año anterior, pero este va a ser muchísimo más agudo que el 2025. Y hay que estar atentos, atentos a todo, no solo a lo que pasa aquí, sino a lo que pasa en la región, porque hay un punto importante. Lo que pasa en la región va a tener un efecto en las políticas de Ujú. nuestros países. No siempre, Duramente. pero la mayoría de las veces hay un efecto y viceversa. Entonces es importante entender cómo se mueven las correlaciones, qué efectos están teniendo, qué está pasando y eso cómo me va a afectar a mí o cómo le va a afectar al país en términos políticos, en términos sociales, en términos Claro. económicos. Entonces esa sería mi invitación. Pero sí decir que estamos en una reconfiguración donde definitivamente hay una fragmentación y tenemos que estar alertas totalmente. Yo espero que esto no haya sido tan aburrido para los que se No, quedaron es hasta muy el despertar. final. Siento que es un despertar incómodo a veces, pero real. Gracias de verdad por estas 2 horas que desde tu expertise como politólogo y de relaciones internacionales y todo el trabajo de cooperación que has venido haciendo a lo largo de estos años. em, yo creo que han sido 2 horas en las que si vemos cosas aisladas, déjenme decirles que no están tan aisladas, que son realidades que pueden estar hoy viéndose muy lejanas, pero luego las tenemos durmiendo a la par y pueden desencadenar crisis que pueden afectar nuestra calidad de vida, la calidad de vida de nuestras familias, nuestros terrenos, nuestros territorios. Entonces, desde ahí, Erra, gracias por estas 2 horas de despertar, porque realmente el 2026 entonces se postula con un año
reordenamiento, no hay quien contenga el orden en sí, ¿no? El orden mundial no es como que el tablero esté fijo, todo el mundo está compitiendo por los recursos o por lo que sea que tenga que competir. Y bueno, pasarán muchas cosas más, Ezra, todavía hay muchas negociaciones, líderes que están estructurando escándalos que todavía están sin judicializarse, aspectos que están estremeciendo a la sociedad en sí. Bueno, nosotros que cerramos este día, ¿no? Con un rotundo no TPS, no estatus de protección temporal para los hondureños, pese a que se nos ha dicho que tenemos aliados y que ya estamos con el beneplácito y el visto bueno del norte, pero bueno, gracias por estar y gracias a todos los que están en Entre Voces y mañana ya pues, como son tres emisiones de estas pláticas, mañana hacemos una con otro invitado y va a ser en enamorados y en inteligencia artificial, entre enamoramientos e inteligencia artificial. Mañana vénganse preparados para hablar del amor en tiempos De amor, de amor, Así de que romance. les esperamos mañana y de veras gratísimo Venga con su conversar novio siempre. ChatGPT. Venga con su novio ChatGPT. Mañana vamos a hablar un poco de Traiga esos un desafíos y de esos temas para entender cómo se vive el amor en tiempos de inteligencia artificial. Ese es un tema amplio y de análisis. Y son preguntas, Serra, así como el orden del 2026 son preguntas que emocionalmente nos habitan y que tenemos que darle respuesta y por eso decidimos ampliar la segunda temporada de estas conversaciones live entre voces. Y recuerden que nos van a poder ver aquí nos van a poder ver en YouTube, en episodios completos, ya estamos preproduciendo. Donde dentro de poco van a poder ver el de ayer, luego y también ya el del tercer episodio. Así que agradecerles y qué bueno que podamos tener estos espacios para conversar y déjennos sus preguntas, sus dudas. Sus preguntas en algún mensaje, algún comentario, bienvenido para poder conversarlo. Realmente se trata de despertarnos, Ezra. De despertar y darle respuesta a estas dudas que nos habitan. Bueno, pues, mañana hablar de amor. Bye, bye. Buenas noches. Bye. Chao, que estén bien. Adiós, adiós a los que se han quedado. Adiós a todos. Esto es Entre Voces, donde las preguntas que nos habitan encuentran voces que las piensan. Nos vemos pronto. ¿Qué te dejó este episodio? Queremos leerte en los comentarios. Y si este espacio te suma, suscríbete. Cada semana traemos nuevas conversaciones.